En la línea telefónica y ojalá que podamos hacerlo también mediante las redes sociales. Está en la línea el economista José Luis Tapia Rocha. Él es economista. Economista, 21 años de experiencia, dice, como profesor en economía en diversas universidades a nivel privadas y de pre y de posgrado. 31 años que viene promocionando la libre empresa a miles de estudiantes, 23 años, dice, de experiencia en la directiva del Instituto de Libre Empresa, 4 premios y reconocimientos internacionales conseguidos, tiene 4 libros publicados, así es que es, creo que, muy alentador y conversar con el economista José Luis Tapia Rocha, a quien le damos la cordial bienvenida. Bienvenido a la decana y de toda la región de Puno, José Luis Tapia Rocha. Ingeniero. Muy buenos días, amigo Max y Guadalupe. Muchas gracias. Estoy contento de estar con ustedes para poder comentar algunas cosas que quieran preguntarme. ¿Cómo no? Caramba, sí, muy agradecido también a sus seguidores aquí en la región de Puno, a nuestro amigo Alexis, quien ha sido el vínculo para poder conversar con el economista José Luis Tapia Rocha. Bueno, ¿qué significa esto del Partido Liberal Clásico Conservador, mi estimado don José Luis? Sí, el nombre se llama Devolución y este partido es de un proyecto político que se llama La Gran Devolución, que es lo contrario a la Gran Usurpación. Ajá. Y lo que pretende el partido es devolverle algo que la gente ha perdido en los últimos 40 años. Por ejemplo, esta posibilidad de que la gente le alcance el dinero. Esto es lo que no se aprecia en estos momentos. La gente con la justa llega a fin de mes o las calles están inseguras. Queremos devolverle la seguridad para que nuestros niños, los padres de familia, puedan salir tranquilamente y no ser asaltados porque le roban un celular. También queremos devolverle esos trabajos perdidos, producto de esta cuarentena salvaje que lo hizo el señor Vizcarra. Y así al acceso a los seguros de salud para que la gente se pueda curar, puedan tener mejor atención médica y en el caso educativo también y pensiones. Ese es un proyecto completo, es integral, que tiene 5 reformas, la política, la económica, la educativa, salud y pensiones. Ajá. Que va en la línea de lo que nos dice las encuestas, lo que nos dice la gente, ¿no? Claro. Ahora, cuando se habla de liberalismo, se está hablando de una doctrina política, económica, social, cultural, ¿no es cierto?, que propugna y que defiende las libertades, ¿no?, del individuo. Pero además plantea la intervención mínima del Estado, o sea, reducir al Estado a su mínima expresión. Es lo que ha estado haciendo, desde que entró Alberto Fujimori en 1990, ¿no? Es lo que ha hecho Alberto Fujimori. O sea, quieren ser mucho más drásticos que el fujimorismo. Querido Max, es al revés. El señor Fujimori y su grupo técnico, donde estaba Ifris Duá, Carlos Boloña, al contrario, incrementaron la burocracia, crearon Indecopi, crearon Ocinermin, Ocitel, Ocitran, la OEFA, y todo producto de su constitución han ido creando, incluso el Ministerio de la Mujer. Recuerden que con la señora Miriam Esquenone se creó un ministerio más. Lo que nosotros estamos proponiendo es más bien ampliar donde se necesita y disminuir y sustituir por las iniciativas privadas donde no se necesita. ¿Qué es lo que necesita la gente? Necesita seguridad. O sea, significa Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa para las fronteras. La gente necesita justicia, Ministerio de Justicia. La gente necesita comunicarse con el exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la gente necesita buenas carreteras, buenos caminos de donde puedan sacar su mercadería de donde se encuentre. Entonces, estos ministerios, que son en total 5, significa menos impuestos. Nosotros estamos proponiendo algo importante que va a hacer caer los precios de las cosas. Por ejemplo, recibo de luz. Si está a 100 soles en estos momentos, con nuestra propuesta devolucionaria haríamos caer a 50 soles.
Igual, si el pasaje cuesta 100 soles, sería 50 soles. Si está algo a 200, igual que el otros servicios de luz, electricidad, caeríamos a la mitad. ¿Por qué? Porque nuestra propuesta implica la disminución de 35 impuestos a uno solo y encima abajo del 10%, que es el IGB. Nada más cobraríamos el IGB y con eso suficiente. Pagaríamos estos ministerios que en total suman 47.000 millones de soles. A ver, vayamos por partes, ¿no? Usted dice que, o sea que en la época de Alan García, en el primer gobierno de Alan García, había menos burocracia que en la época de Alberto Fujimori, porque usted me ha dicho que Alberto Fujimori ha incrementado la burocracia. Sí, como le mencioné, de los ministerios, de la burocracia, pero, con Fujimori, hizo despidos selectivos, por cierto, selectivos en ministerios. Sí. A ver, permítame, dándole indemnización, ¿no? Por cierto, pero las funciones del gobierno se han ido incrementando, que eso es lo principal. Ustedes saben que ahorita estamos a 1,5 millones de empleados, pero vayamos a cosas concretas, y no activos, ¿no? Eso es lo principal. El Estado, en términos de funciones, no ha disminuido, más bien se ha incrementado porque hay ministerios que se han agregado con el señor Alan García en el segundo gobierno, Ministerio de Cultura, y toda la burocracia que se ha incrementado últimamente. Y pero, los impuestos don José Luis, también. A ver, o sea, estamos hablando de una situación bastante... No, es que vayamos al caso concreto. Yo le voy a suplicar, por favor, de que nos ciñamos un poquito al tema, porque yo le había preguntado un caso concreto. O sea que cuando usted dice que con Alberto Fujimori se ha incrementado la burocracia, o sea que con Alan García en el primer gobierno teníamos menos burocracia. O sea, eso no quepa en ninguna parte de la historia, mi estimado don José Luis. O sea, prácticamente Alan García ha sido el gobierno de los burócratas. Si no veamos sí, por supuesto. Yo no he dicho lo contrario, querido Max. Pero yo no, he dicho usted me dijo, con el señor Fujimori se ha incrementado la burocracia, las organizaciones, y por supuesto con el señor Alan García ha habido tarjetazos, ha habido una serie entonces no se puede decir en la contratación, ¿no? Recuerde que el que tenía carnet de lapra era ya contratado, ¿no? Entonces sí, lo conocemos bien ese tema, ¿no? Entonces no se puede decir de que con Alberto Fujimori se ha incrementado la burocracia. Alberto Fujimori ha vendido y ha privatizado la mayoría de las empresas, casi todas, ¿no? Ha privatizado, por ejemplo, la electricidad, la agricultura, la minería, empresas estatales de manufactura, hidrocarburos, ¿no? Todo eso más o menos llegaba a algunos calculan a unos 10,000 millones de dólares, otros a 9,000 millones de dólares, pero que sin embargo solamente ingresaron a las arcas 6,000 millones de dólares, ¿no? Y todo eso se ha despilfarrado. O sea, eso no es incrementar la burocracia, mi estimado el señor economista. Muchas gracias, Max, por los respetos que nos guardamos mutuamente, pero tú sabes que no necesariamente tengo que concordar con tu perspectiva. No, mira, pero hay que hablar la verdad. Número de empresas, Max, ¿sabes cuánto quedan? Se privatizaron 300, ¿sabes cuánto quedan? 110 cajas municipales, empresas de electricidad, activos mineros, bancos todavía del Estado queda, COFIDE, que es de segundo piso, pero y todavía el Banco de la Nación, ¿no? Y encima tenemos una ley de banco totalmente adversa a la libre competencia. ¿Cómo es posible que solamente haya 16 bancos cuando en Panamá, siendo un país de 3 millones de habitantes, tenga 66 bancos? Por ejemplo, la ley de banco es una de las medidas que vamos a derogar para abrir la libre competencia, caiga la tasa de interés. Y eso permita que haya empresas que se beneficien. Entonces queda claro 110 empresas, ¿no? Eso quería que remarcar. Sí, queda Falta claro todavía entonces, privatizar un montón. A ver, queda claro entonces de que Alberto Fujimori ha reducido al Estado, ¿no?, a cuanto él podía, ¿no?, a cuanto su gobierno lo quería hacer. Ahora, por ejemplo, usted habló de seguridad. Del planteamiento liberal, la seguridad ciudadana tendría que estar en manos de empresas y no del Estado, porque ese es el planteamiento liberal, ¿no? O sea,
hacer que el Estado peruano tenga menos responsabilidades en la seguridad ciudadana, menos responsabilidades en la educación, menos responsabilidades en la salud. Entonces es reducir, achicar al Estado a su mínima expresión, ¿no? O sea que la intervención del Estado sea mínima en la vida social y económica de nuestro país. En el caso de la seguridad ciudadana, por favor no nos vayamos a otro tema, solamente de seguridad ciudadana. Sí, ¿Cómo sería en este caso la no intervención del Estado en el caso de la seguridad ciudadana? Mira, la seguridad, la justicia y las obras públicas, eso es definitivamente estatal. Más bien eso es lo que se va a ampliar, no se va a minimizar. Y la otra es la que se va a minimizar. ¿Cuál? Educación, salud, pero previas reformas. No vaya a aislar mi comentario diciendo de que solamente quiero privatizar la salud, la educación y no hacer las reformas, la de económica, la política, etcétera, ¿no? Sino que todo es simultáneo, rápido y profunda, ¿no? Entonces, en la seguridad lo que hacemos y previsto en nuestro plan es aumentar la cantidad de policías. Es un poco como un policía a cada cuadra, como era en los años 50. Claro. Entonces significa triplicar el gasto en seguridad. Significa disminuir en lo que es trabajo, toda la parte económica, que eso es lo que no debe hacer el gobierno, y aumentar los gastos en seguridad para tener policías bien montados, bien pagados, con tecnología de punta, y ampliar el número de fiscales, el número de jueces, todo lo que se necesita de un gobierno liberal clásico, que es aumentar la seguridad, aumentar la justicia, aumentar las contrataciones para obras públicas y disminuir y eliminar todo lo que es economía, trabajo, turismo, todo eso, porque eso lo hace el sector privado con sus inversiones privadas, ¿no? Esa es la propuesta, ¿no? Un poquito raro, mi estimado don José Luis, con todo respeto, ¿no? Porque usted nos habla de cantidad, ¿no? Hay que aumentar más policías, hay que aumentar más... Así es. O sea, la propuesta liberal, mi estimado don José Luis, es lo contrario, ¿no? Tener calidad antes que cantidad. Va acompañada de las dos. Solamente primero, una cosa, también calidad. Lo primero para un liberal, tecnología, lo primero para un liberal es la calidad antes que la cantidad. ¿De qué nos sirve tener 1,000 o 10,000 policías en las calles, todos corruptos? No, ahí viene la reforma policial. Por eso decíamos la reforma política. Entonces, ojo con la reforma política, que es reforma de la policía, reforma de la fiscalía, reforma del Poder Judicial para que funcione bien la economía. Porque, por ejemplo, un ejemplo de empresas. Una empresa que engaña a un consumidor, el consumidor bajo nuestro gobierno sería el primero en atenderse en nuestro sistema judicial para que lo atiendan rápido y de frente y no tenga que pagar nada, porque ahorita la justicia estamos hablando de seguridad, entonces, ¿no? Se hace justicia para los ricos y más bien contra los pobres. Entonces nosotros lo que queremos es reformar el sistema judicial para que funcione y sea justicia para todo y no para los grandotes y para los poderosos, José Luis, ¿no? Don José Luis, yo creo que lo primero siempre es hablar de calidad, ¿no? Hay que reformular tanto el aparato estatal que administra la justicia como también la seguridad ciudadana, ¿no? Porque lo otro es incrementar más burocracia, o sea, más jueces, más policías, más fiscales, más cortes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso desde el punto de vista liberal no es coherente, ¿no? Porque el liberalismo siempre quiere que el Estado se libere de varias responsabilidades. Pero bueno, está muy bien, ¿no? Está muy bien. Yo creo que ahí va a un punto muy importante. Yo creo que primero siempre es la calidad, ¿no? Como existe en Estados Unidos, por ejemplo, ahí no existe suboficiales. Todos los policías son oficiales, estudian 5 años, como un profesional que estudia derecho, abogacía, no sé, economía, medicina, etcétera, etcétera. Pero acá tenemos pues suboficiales, ¿no? Ahí está bajísimo, ¿no? El día de ayer acá, mi estimado José Luis, le cuento de que se ha destapado toda una corrupción en la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional. Todos estaban corrompiéndose, ¿no? Ahí entraba el joven o el padre de familia que pagaba a los evaluadores. Entonces, eso es lo que hay que romper, ¿no? Eso es lo que está carcomiendo a nuestro país. Entonces, entramos al segundo punto, mi estimado José Luis. Corrupción.
dentro del pensamiento liberal, ¿cómo se combate la corrupción? A ver, la corrupción, hay que señalar, querido Max, es el problema de la gente, de los políticos. Recuerden que no es el problema de un ciudadano común, que está más bien abocado a resolver su problema de dinero, de no ser asaltado. O sea, es un problema de la politiquería, ¿ya? Y es un problema y no una causa. Y ese problema se reduce, se minimiza, se vuelve algo por lo menos aceptable, no como en los términos actuales que es detestable, reduciendo el poder del gobierno, y eso significa reducir los presupuestos y reducir lo que se llama el poder, la discrecionalidad de los funcionarios públicos, que se convierten en extorsionadores, ¿no?, de ciertas empresas, para que las empresas puedan operar a través de licitaciones, etcétera. Entonces, hay que reducir. Es como el perro, ¿no? Muerto el perro, muerto la rabia. Y entonces eso es lo que hay que lograr, reducir el tamaño del Estado para que la corrupción se reduzca a tal punto de que ya sea mejor controlable, ¿no? Porque ahí también tenemos que hacer reforma de la Contraloría para que pueda detectar los puntos. ¿Cuáles serían los puntos? Sería todo lo que tenga que ver con justicia, seguridad y obras públicas, sería mucho mejor controlado que las 19 funciones que ahorita existe en el Perú y en el gobierno, y no se pueda controlar ninguno de manera efectiva. Entonces, en estos momentos pueden estar robando y nosotros no sabemos, porque hay 19 funciones que no pueden ser controladas y le falta incluso recursos a la Contraloría. Entonces, repito, disminuir las funciones del gobierno para disminuir el presupuesto, y así no tenga discrecionalidad el funcionario y no puede extorsionar al sector privado pidiendo peaje, coimas, pero son negocios, recuerde, Max, son negocios de los politiqueros. Entre ellos se reparten las ganancias. Recuerden lo que está pasando con el presidente actual. Todo se reparte entre sus amigos, pero el problema de la corrupción no es un problema ciudadano de cada persona, porque cada persona está en otra cosa. Dice, no me alcanza el dinero a fin de mes, tengo miedo a ser asaltado, tengo problemas de salud, no tengo cómo curarme. Esos son los problemas verdaderos de las personas. Bueno, ahí tenemos también no discrepancias, sino puntos distintos, ¿no? Así es. Pero de verdad, don José Luis, nos da mucho gusto conversar con usted, mucho gusto, porque nos amplía un poco el panorama. El problema de la corrupción no solamente es de los políticos, mi estimado don José Luis, es también de los empresarios. Ya la constitución política de Alberto Fujimori, que es una constitución neoliberal, una constitución, ¿no es cierto?, capitalista. O sea, tiene la doctrina de amigotes, Claro, Max. claro. O sea, hay otro capitalismo, son 3 tipos de capitalismo. Ya, Ojo, tú está bien, pero de amigotes. Ya. Adelante. Entonces, tiene la doctrina que usted propone, ¿no? Propulsa, ¿no? Porque en esta Constitución, por ejemplo, lo que estamos discutiendo ahora, el artículo 177 protege al político de la corrupción. Entonces, ahí viene un problema. ¿Quiénes son los corruptos? ¿El que se deja corromper o el que corrompe? Vladimiro Montesinos, ¿sabe qué decía, mi estimado José Luis? Decía, político que se vende es necesario comprarlo. Y decían los empresarios. No, o sea, acá, ¿quién tiene el mando de la corrupción? El que tiene el mando del dinero. No es el político. El político se va a vender al mejor postor, como lo han hecho en la época de Alberto Fujimori las grandes empresas televisoras. No, Panamericana, América, se vendieron a Vladimiro Montesinos. ¿Por qué? Porque Vladimiro Montesinos tenía el poder económico. Entonces son los empresarios los que corrompen a los políticos. Y esta Constitución permite la corrupción. Qué raro de verdad, mi estimado José Luis, que usted no quiera cambiar la Constitución, porque esta Constitución es la madre del cordero de la corrupción a nivel de todo el Perú. A ver, querido Max, nosotros proponemos un programa completo que se llama Las 5 Reformas. Y seguramente va a haber cambios de artículos, pero no necesitamos cambiar la Constitución completa. Incluso el artículo 58 de la Constitución, donde habla de la economía social de mercado, donde le da 6 áreas grandes para el Estado para intervenir,
Nosotros lo podríamos hablemos de corrupción, y bajar para la corrupción, un poquito entendernos. Aun cuando esa constitución diga economía social de mercado, lo cual no es igual a economía de libre mercado y no es igual a capitalismo de libre mercado que el capitalismo de amigotes o el mercantilista, que es lo que está prevaleciendo. Entonces, la corrupción, quien mande la corrupción con la actual constitución es el funcionario público, es el que tiene la sartén por el mango, es el que tiene las autorizaciones, las licencias, los permisos, las fiscalizaciones, incluso la SUNAT. Recuerda el RUC sensible, ¿qué hacía? Algunos los exceptuaban, a otros los perseguía. Es decir, las empresas no corrompen. Es demasiado grande para poder avanzar en esta privatización. Entonces hay que reducirlo. Don José Luis, ¿los empresarios extranjeros no corrompen? Ellos pagan un peaje, Max. Es decir, ellos son los que corrompen al Estado. Pues, las famosas adendas, por ejemplo, mi estimado don José Luis, las adendas, ¿quién lo propone? Se paga y yo te doy la autorización. O sea, tiene, como se dice, el don de la coacción. Entonces, eso hay que tienen el poder del dinero para corromper. Tienen el poder del dinero para corromper. Ese es el peaje. Ese es el peaje que tiene que pagar. O sea, si el político está sentado ahí en una oficina del Ministerio de Vivienda y Construcción, viene el empresario y se lo compra. ¿Por qué? Porque tiene el poder del dinero. O sea, el que tiene el poder del dinero, por eso se llama capitalismo, ¿no? En un sistema capital como el nuestro que estamos viviendo, implementado por Alberto Fujimori, el que tiene el dinero el capitalismo de amigotes, ¿recuerda? ¿Perdón? El capitalismo de amigotes. Por eso, o sea, el que tiene el poder del dinero corrompe. El pobre no tiene el poder del dinero y no va a poder corromper. Para que el funcionario no corrompa al empresario y el empresario no pague su peaje, porque si no paga su peaje, no hace negocio. Por ejemplo, en las adendas, ¿no? Don José Luis, en las adendas de los proyectos, le dan al no el permiso y le pone la carpeta encima para que le pueda firmar y autorizar para que abra su oficina. Solamente una cosa, en las adendas, por ejemplo, ¿quién corrompe, el político o el empresario? El político, por supuesto. No puede. Pues es ¿Quién propone las adendas? Mi estimado José Luis, no se le caiga pues de esa manera. Usted es economista. ¿Cuánto es el porcentaje? Ya, el 10%. Ya, entonces yo te autorizo para que tú puedas seguir andando. Es el empresario que va donde el político y le dice, ¿cuánto cuesta? Listo, te doy y punto, ya está comprado. Por eso, el poder del dinero. Si no ahora, le da el peaje, no hay autorización, no hay nadie que pase el otro. Eso es lo que va a pasar. Por eso. El político, por ejemplo, en las adendas, porque los políticos, como nosotros estamos desempleados, en las adendas, están gobernando, en las adendas de los proyectos, pues se ponen de acuerdo, dicen ya tú tanto para mí, pero el que tiene el poder político de autorización de las leyes es el politiquero de turno, ¿no? Ahora, en las adendas, por ejemplo, lo propone el empresario. No lo propone el político. Usted es economista, no puede desconocer esa parte, sí, por favor. Los politiqueros no saben nada, pues nada de funcionamiento. Exacto, pues entonces es el empresario quien propone las famosas adendas y suben los precios. No es el político, no es el funcionario, es el empresario, el que tiene el poder del dinero para poder corromper. Bueno, ahora, finalmente, don José Luis, ¿está usted de acuerdo, por ejemplo, con la pena de muerte a los políticos corruptos y empresarios corruptos? Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte del estatismo, no de las personas, porque así mates tú a los políticos corruptos, van a seguir entrando otros y van a seguir corrompiéndose y va a seguir corrompiendo todos van a querer la sociedad, morir. Y eso hay que darle muerte al estatismo. Eso hay que darle pena de muerte al sistema. El sistema hay que cambiarlo para no estar hablando de corrupción. Mire, 15 minutos nos hemos hablado de corrupción en lugar de hablar del tema de la economía, cómo hacer para sacar la corrupción de la pobreza, el tema de la seguridad, cómo incrementarla, estimado pero la corrupción es el principal problema de nuestro país, ¿no? Y el estatismo es el problema y hay que cambiarlo porque si no vamos a seguir teniendo presidentes cada un año. Y ese es el problema que tenemos en el Perú, hay que cambiar el sistema, no hay que dar medidas parche, hay que cambiar todo. Y eso se cambia con el liberalismo clásico que lo propone el Partido de Evolución, que no es mercantilista, que no tiene nada que ver con la izquierda,
y que lo que pretendemos hacer es cambiar el sistema, de no todas cambiar maneras, personas, no matar personas, que eso no va a cambiar nada, sino el estatismo, querido Max. No, de todas maneras, ¿qué va a tener algo que ver con la izquierda y el liberalismo? Eso ni siquiera, eso sería una apostasía, una herejía. El liberalismo tiene que ver más bien con Fujimori, López Aliaga, Renovación, ¿no? Con esos sectores, ¿no? Mi estimado don José Luis, ¿cuándo viene por acá por la región de Puno? Sería muy bueno conversar ampliamente. Está muy interesante la entrevista, de verdad, con un conocedor, con una persona de su talla. Mira, yo estoy dispuesto a ir cualquier momento que me necesiten. Ahí está Alexis es nuestro representante acá en Puno del Partido de Evolución, y él puede coordinar las veces que sean necesarias para yo ir por allá y conversar contigo, con Guadalupe, con los amigos de la radio, con cualquier persona, ¿no? Excelente, excelente. No, esperemos que no sea la última vez, señor economista José Luis Tapia Rocha. No, por cierto, no, porque tenemos todavía muchos temas que desarrollar, ¿no? En favor del público, ¿no? Que es lo principal. Sí, sí. Yo creo que seguiremos conversando, don José Luis. Yo creo que estos debates, con el respeto a la persona, pero los debates de ideas, intercambio de propuestas, ideas, programas, yo creo que es muy beneficioso para la población. Así es, querido Max, y bueno, agradecerte nuevamente por esta oportunidad de comunicarme con tu público de la radio de la Decana, región de Puno. Así se llama la Decana Radio, de Juliaca, y poder hacer llegar nuestro punto de vista. Como tú sabes, esto es una propuesta y lo que queremos es, tanto tú como yo, queremos lo mejor para el Perú. Entonces estamos aquí en materia dispuesta para cualquier otra oportunidad de entrevista o cualquier otra En la próxima entrevista hablaremos pues sobre empresas públicas y versus empresas privadas. Yo creo que va a ser muy interesante una discusión de ese tipo. Don José Luis, caramba, de verdad, un placer haberlo tenido aquí. Gracias. Y volveremos a comunicarnos y a coordinar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pausa, luego regresamos. ¿Sabías que Socosani es